Estimados y estimadas estudiantes de tercero y quinto grado de secundaria, les saluda su profesora Nancy y en esta oportunidad les voy a guiar para que ustedes puedan elaborar su artículo de opinión. Se les va a presentar también ejemplos tanto de tercero y de quinto sobre la temática que les ha tocado. ¿Cuál será la competencia que vamos a trabajar? Acá lo tenemos. Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. ¿Y cuál será el propósito? Elaborar un artículo de opinión con la finalidad de tomar conciencia ambiental, así como también de contribuir en la solución de conflictos. Les invito a la pizarra el artículo de opinión. ¿Qué es? Viene a ser un texto argumentativo, es decir, que persuade y convence al lector. Es un texto periodístico también, porque puede publicarse en un diario o revista y tratar de un tema de interés. El autor presenta su punto de vista y también argumenta su postura. ¿Sobre qué? Sobre un tema de interés que él domine y tiene que ser de actualidad. ¿Cuál es su propósito? Orientar la opinión del lector y persuadirlo. El artículo de opinión tiene su estructura, tiene tres partes. ¿Y cuáles son? Postura, argumentos y conclusión. En la postura ubicamos a la introducción y tesis. Se tiene que hacer al inicio una breve presentación del tema. ¿A través de qué? De una contextualización de la realidad, de una pregunta problematizadora, de frases, de citas, una noticia breve, anécdotas. La tesis. La tesis viene a ser la postura del autor que va a argumentar. Utiliza verbos en primera persona. Por ejemplo, opino, considero, sustento, menciono, pienso. Argumentos. Se presentan ahí los fundamentos que vienen a ser un conjunto de datos, casos, ejemplos, ideas. Va a respaldar la postura del autor, va a respaldar la tesis. La conclusión. Se refuerza la postura del autor, es decir, que se va a mencionar la tesis pero con otras palabras. Resume además de forma breve todo lo mencionado anteriormente y utiliza conectores conclusivos, por ejemplo, por consiguiente, en conclusión, finalmente. ¿Cuáles serán las características de nuestro artículo de opinión? Expresa una opinión personal. El autor es el que firma el texto, porque él tiene que hacerse responsable de todo lo vertido en su artículo. Puede respaldarse con citas de autores, datos estadísticos. Utiliza conectores. Pueden anotar el esquema y luego vamos a observar las diapositivas. Los principales conectores que utilizamos en los textos argumentativos son los siguientes. Vamos a mencionar solo algunos. Para comenzar el texto, para iniciar ante todo la finalidad de este escrito, el tema que presentaremos. Para añadir nuevas ideas y ordenarlas, por lo que respecta a sí mismo, del mismo modo, por otra parte, en otras palabras. Para insertar ejemplos, por ejemplo, en concreto, particularmente, de hecho. Es importante que lo tengas en cuenta porque lo vas a utilizar al momento de elaborar tu artículo de opinión. 4. Para comparar de la misma manera, de modo similar, del mismo modo, mejor dicho, de forma semejante, de igual manera, con. Para contrastar, por el contrario, contrario a, en oposición a. Para indicar conclusiones. En otros términos, en otras palabras, dicho de otro modo, mejor dicho, en síntesis, en suma, en pocas palabras, por todo lo anterior, en conclusión, para resumir, finalmente. Recuerda que cuando vayas a terminar tu artículo de opinión, cuando des tu conclusión, tienes que utilizar cualquiera de estos conectores. En la plataforma de Aprende en Casa, semana 25 de quinto grado de secundaria, podemos encontrar un artículo de opinión cuyo título es La ecoética en el Perú. Recuerden que los textos argumentativos, en este caso el artículo de opinión, tienen tres partes: postura, argumentos y conclusión.
En la postura podemos identificar la introducción y la tesis. Vamos a utilizar para resaltar en los textos argumentativos que presentemos de rojo los conectores, de color morado los verbos en primera persona y de color amarillo la temática que está abordando. En la introducción, en este artículo, el autor nos define qué es ecoética. Nos dice que son principios morales, valores, normas de conducta y decisiones que conllevan a establecer una relación armoniosa con el ambiente. Utiliza un conector en tal sentido, luego manifiesta su opinión. Recuerden que en la tesis deben de utilizar un verbo en primera persona. Acá dice, opino que debemos reflexionar y concientizar que las plantas, el suelo, los animales, el agua y demás elementos que integran el ambiente son necesarios para el desarrollo de la vida humana, por lo que debe resultar más que un derecho de los seres humanos de vivir en un ambiente sano y equilibrado, un deber ineludible para todos, el de conservar estos componentes ambientales y participar activamente en su cuidado. El autor nos está invitando, ¿verdad? Nos está haciendo reflexionar de que es importante que los seres humanos convivamos de una manera armoniosa con nuestro medio ambiente. En el argumento 1, el autor utiliza diversos conectores para poder unir sus ideas. En primera instancia, por qué y más. Está reafirmando su postura inicial. Nos dice que la naturaleza es un bien común y que el peruano muchas veces se preocupa por salir adelante por sí mismo, por obtener cosas materiales, pero no se preocupa por disminuir o mitigar los daños que se ocasiona al clima, biodiversidad y en general hacia todos los seres vivos. El argumento 2. El autor sigue fortaleciendo su tesis, utiliza los conectores a sí mismo y por ello. Y el verbo en primera persona, considero. Nos habla que es importante educar a los ciudadanos en conciencia ambiental para que puedan solucionar sus conflictos con ideas nuevas y diferentes puntos de vista, pero siempre llegando a acuerdos para el bienestar de nuestro planeta. En la conclusión debemos de utilizar conectores conclusivos. En este caso, el autor ha utilizado por consiguiente. También puede ser finalmente, en conclusión, en resumen y otros más. Es importante, otra vez, manifestar nuestra tesis, pero con otras palabras, e invitar a los lectores a la reflexión. En este caso, nuevamente nos manifiesta el autor que es muy importante fortalecer el concepto de ecoética, para que haya un ambiente sano y equilibrado para el desarrollo de nuestra vida. Es importante que tengas en cuenta al elaborar tu texto las 3 etapas de producción. ¿Cuáles son? Planificación, textualización o redacción y revisión. En cuanto a quinto grado de secundaria, la actividad del día 1 es planificamos y redactamos un artículo de opinión que promueva la conciencia ambiental en la población. Y en tercer grado de secundaria, en el día 1, su actividad es planificamos y escribimos la versión preliminar de nuestro texto argumentativo. ¿Qué vas a realizar en tu planificación? Debes de tener en cuenta las siguientes preguntas. En cuanto a la temática, ¿cuál será el tema de tu artículo de opinión? En tercer grado, solución de un conflicto entre vecinos de una comunidad causado por la quema de basura. En quinto, conciencia ambiental en el Perú, conservación y preservación del ambiente. ¿Qué información conoces sobre el tema? Las fuentes. La información proporcionada en las lecturas y videos presentados en Aprende en Casa, y si tú has leído información extra, lo colocas. ¿Por qué el tema que elegiste es de interés general? Porque trata de un tema de actualidad. Propósito. ¿Para qué elaboraré mi texto argumentativo o cuál es el propósito de mi texto? Persuadir y convencer a adolescentes, familiares y público en general a la preservación del ambiente. Destinatario. ¿Quién será mi público?
¿A quiénes estará dirigido? ¿A quién o quiénes? Adolescentes, mi familia y público en general. Tipo de texto. ¿Cuál es el tipo de texto? Argumentativo. Registro lingüístico. ¿Qué tipo de lenguaje utilizaré? Es recomendable usar el formal estándar. En la estructura, tienes que tener en cuenta las partes del texto argumentativo: postura, argumentos y conclusión. Y finalmente vas colocándolo su título. Recuerda realizar las siguientes preguntas y completar este cuadro. Vamos a observar ejemplos relacionados con la temática que te ha tocado. En quinto grado de secundaria, la actividad para el día 2 es: revisamos y escribimos la versión final del artículo de opinión y la publicamos en un fanzine. En tercer grado de secundaria, escribimos la versión final de nuestro texto argumentativo y lo publicamos en el fanzine. Si te das cuenta, se relacionan las actividades, pero vamos a mostrar un ejemplo específicamente para quinto y otro para tercero. En cuanto al fanzine, quédate hasta el final para saber cómo puedes visualizar los videos que tenemos sobre esta temática. Quinto grado de secundaria. Vamos ahora sí a observar un ejemplo y también vamos a revisarlo utilizando una lista de cotejo. Lo tenemos acá. Esta lista de cotejo lo puedes utilizar para revisar, evaluar si tu texto argumentativo, tu artículo de opinión es adecuado o no, o tienes que mejorarlo. Vamos a revisar el artículo de opinión de Astrid Mendoza Marquina. ¿Cuál es su título? Cómplices por nuestro medio ambiente. Ella ha respetado las partes del artículo de opinión. ¿Cuáles son? Postura, argumentos y conclusión. También ha utilizado sus conectores que le permiten dar cohesión a su texto. Sus ideas son coherentes. Ha utilizado también el verbo en primera persona para iniciar su tesis. Nos dice: pienso que se debe iniciar con cambios pequeños para poder romper esa rutina desarrollista que lo único que genera es crecer a la polución. Sabemos que la polución es la contaminación del medio ambiente, especialmente en el aire y el agua, y la economía sin mejorar las condiciones de vida de los seres vivos en general. Sus argumentos fortalecen su tesis, utiliza sus conectores y al final también, ¿verdad? En conclusión, y nos invita a reflexionar. Queda en cada uno de nosotros ser cómplices del cambio por nuestro medio ambiente, aplicar un modelo sostenible en nuestra vida, reducir el consumo para que podamos salir de un ciclo vicioso que lo único que mata es la vida. Muy bien, Astrid, excelente trabajo. Suscríbete, comparte y comenta. Y deja tu like si te ha gustado el video. Recuerda que puedes activar la campanita para recibir las notificaciones. Ahora vamos a revisar un ejemplo de artículo de opinión de tercer grado de secundaria. Vamos a revisar el artículo de opinión de Ángela Natividad Ruiz. ¿Cuál será su título? Acá lo tenemos. Dale un respiro a tu comunidad. Ha respetado las partes del texto argumentativo. Acá tenemos en primer lugar su postura. ¿Cómo inicia? Con una frase para atraer la atención del lector. Una nación que destruye su suelo se destruye a sí misma. Los bosques son los pulmones de la tierra, purifican el aire y dan fuerza pura a nuestra gente. Ha colocado la fuente, quién es el creador de esa frase. Siempre es importante anotar estos casos para respetar las ideas del autor. Ha utilizado un conector, un verbo en primera persona, antes de enunciar su tesis. ¿Qué nos dice? En tal sentido, estoy en contra de los casos en donde se queman los residuos sólidos, ya sea para reducir su volumen, evitar el mal olor e impedir la proliferación de plagas, puesto que está afectando no solo en la salud humana o en nuestro medio ambiente, sino también la convivencia, a causa de conflictos vecinales, lo que deteriora el sentido de comunidad por distintos puntos de vista que se presenta para la acumulación de basura.
Vemos que su tesis está cumpliendo el propósito comunicativo de este artículo de opinión. Además, sus argumentos, si ustedes lo leen, pueden darse cuenta que reafirma su postura. Tiene 3 argumentos. En la conclusión observamos que utiliza el conector, por lo que finalmente, y el verbo en primera persona, llego a la conclusión de que, como bien mencioné al inicio, estoy en contra de los casos en donde se queman los residuos sólidos, ya que afectan en casi todos los aspectos humanos. Así que si en el país y por ende en cada comunidad no se adoptan medidas para que los ambientes en los que se vive y se trabaja sean sanos, millones de personas seguirán enfermando y muriendo prematuramente, al igual que es crucial para que las ciudades y las comunidades sean sostenibles, sanas e inclusivas, pero no optan por la quema. Ya hay muchas soluciones para invertir esa tendencia. No tires basura, demuestra tu cultura y sobre todo no dejes que nuestro futuro se convierta en humo. En ti está la decisión. Muy buena conclusión, ¿verdad? Que nos invita a reflexionar y está planteando con otras palabras su tesis. Felicitaciones, Ángela Natividad. Tu texto logró convencer, estoy segura, al público lector. Estimado estudiante, recuerda que antes de elaborar tu artículo de opinión tienes que informarte sobre el tema y además respetar las ideas del autor, en este caso de las autoras. Si te ha llamado la atención alguna de sus ideas, de sus opiniones y estás de acuerdo, lo puedes mencionar pero entre comillas y luego tienes que parafrasearlo, explicar tus propias ideas. Estoy segura que lo vas a lograr y vas a poner en práctica tus habilidades en la producción de textos. Ha sido un gusto acompañarte en el desarrollo de esta sesión y te invito a observar varios videos que hemos elaborado sobre el fanzine. Parte 1, también tenemos la parte 2 y publicaremos luego la parte 3. Nos vemos, hasta luego.